Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy, tengo un tema candente que comentar, un tema que ha estado en boca de todos y que ha generado muchísima especulación en las últimas horas. Y es que, como ya habrán leído en el título, vamos a hablar sobre Afra Saraalu y Mert Demir, y lo que ocurrió en el hospital. Sí, lo que escucharon. Tenemos que hablar de esta supuesta visita al hospital que ha desatado una ola de preguntas y rumores. Así que agarren sus palomitas, prepárense para el chismecito y quédense hasta el final, porque vamos a desmenuzar todo lo que sabemos y, por supuesto, a tratar de descifrar qué es lo que realmente pasó. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Me ayudarían muchísimo. Ahora sí, comencemos. Bueno, para ponernos en contexto, Afra Saraalu es una actriz turca súper talentosa y famosa, conocida por su papel en la exitosa serie Yalan, que en español podríamos traducir como El Chico de Oro. En esta serie Afra interpreta a Seyran Al, una joven que cautiva con su fuerza, inteligencia y determinación. Su interpretación ha sido aclamada por la crítica y adorada por el público, catapultándola a la fama internacional. La química que tiene con su coprotagonista, el actor Mert Ramazan Demir, ha sido un factor clave en el éxito de la serie, generando un fervor inmenso entre los fans y alimentando rumores sobre una posible relación fuera de la pantalla. Afra, con su versatilidad y carisma, se ha convertido en un referente de la moda y una figura influyente en las redes sociales, donde comparte aspectos de su vida profesional y personal con sus seguidores. Su estilo, tanto dentro como fuera de la pantalla, es seguido por miles de personas, y cada una de sus apariciones genera expectación. Y Mert Demir, por su parte, es un cantante turco también muy popular, que ha conquistado a muchos con su música y su carisma. Su voz inconfundible, su estilo único y sus letras profundas lo han convertido en uno de los artistas más destacados de la escena musical turca actual. Ha lanzado varios sencillos que han alcanzado los primeros puestos en las listas de éxitos, y sus conciertos son eventos muy esperados por sus fans. Mert, además de su talento musical, destaca por su personalidad amable y cercana, lo que le ha ganado el cariño del público. Es conocido por su originalidad y su capacidad para fusionar diferentes géneros musicales, creando un sonido fresco y cautivador. Su presencia en las redes sociales es constante, compartiendo fragmentos de su trabajo y momentos de su vida personal. La conexión que ha logrado con sus seguidores es muy fuerte, lo que demuestra su autenticidad y su compromiso con su arte. Ambos, por lo que sabemos, son una pareja. Su relación, aunque no completamente oficializada públicamente, ha sido objeto de especulaciones y rumores desde hace algún tiempo. Se les ha visto juntos en eventos compartiendo momentos de complicidad y afecto. Las fotos y los vídeos que circulan en las redes sociales son evidencia de su cercanía, y los fans han celebrado su posible romance. Sin embargo, tanto Afra como Mert han mantenido un perfil bajo en cuanto a su relación, evitando declaraciones oficiales y manteniendo su vida personal en un ámbito más privado. Esta actitud, aunque comprensible, ha alimentado aún más la curiosidad de los fans y ha generado un constante debate sobre el estado de su relación. La discreción de la pareja ha sido un factor clave para que los medios y los fans sigan de cerca cada uno de sus movimientos, esperando alguna confirmación o pista sobre su noviazgo. Pero lo que realmente nos tiene aquí y a muchos es la noticia que ha surgido en las últimas horas, y es que aparentemente fueron vistos en un hospital. Esta noticia, como ya mencioné, ha encendido las redes sociales y ha generado una ola de especulaciones y preguntas. La simple mención de un hospital, especialmente cuando involucra a celebridades, suele ser motivo de preocupación y curiosidad. La salud es un tema sensible y personal, y la privacidad en estos casos es fundamental. Sin embargo, el interés público por la vida de las celebridades a menudo choca con su derecho a la privacidad, generando un delicado equilibrio entre la información y el respeto. Las redes sociales, como siempre, explotaron con esta noticia. Las especulaciones comenzaron a volar como hojas al viento. ¿Qué hacían Afra y Mert en el hospital? ¿Estaban enfermos? ¿Era una emergencia? ¿Estaban acompañando a alguien? Las preguntas fueron muchísimas y, por supuesto, la curiosidad de los fans se disparó al instante. Twitter, Instagram, Facebook y TikTok se inundaron de comentarios, teorías y rumores. Los hashtags relacionados con Afra y Mert se volvieron tendencia, y los usuarios no paraban de compartir información, fotos y vídeos. La rapidez con la que la noticia se propagó
Fue impresionante, demostrando el poder de las redes sociales para difundir información y conectar a las personas. Y es que cuando se trata de celebridades, cualquier evento, por pequeño que sea, se convierte en noticia, especialmente si involucra temas de salud. La vida de las estrellas es objeto de interés público, y cada uno de sus movimientos es analizado y comentado. Los fans ávidos de información siguen de cerca la vida de sus ídolos, y cualquier detalle, por insignificante que parezca, se convierte en tema de conversación. La exposición mediática a la que están sometidas las celebridades es constante, y la presión por mantener una imagen pública impecable es enorme. La privacidad de las estrellas es algo que a menudo se ve vulnerada, y esto, lamentablemente, a veces genera mucha desinformación y rumores. La falta de información oficial, sumada a la curiosidad del público, crea un caldo de cultivo perfecto para la especulación y la creación de noticias falsas. Los medios de comunicación, en su afán por conseguir primicias, a veces recurren a fuentes no verificadas o exageran la información disponible, generando confusión y preocupación. Es fundamental, en estos casos, ser críticos con la información que consumimos y verificar las fuentes antes de creer en cualquier noticia. En este momento es importante destacar que la información que tenemos es limitada, y no hay confirmación oficial por parte de AFRA, Merck o sus representantes. Las fuentes que han reportado la supuesta visita al hospital son, en su mayoría, anónimas o no confirmadas. Los medios turcos, aunque a menudo están bien informados sobre la vida de las celebridades, a veces también se basan en rumores y especulaciones. La falta de una declaración oficial por parte de los involucrados es un factor clave que alimenta la incertidumbre y la especulación. Es fundamental, por lo tanto, ser cautelosos y no dar por ciertas las noticias que no han sido confirmadas. Sin embargo, a medida que la noticia se propagaba, comenzaron a surgir algunos detalles y rumores. Algunos medios turcos, que suelen ser bastante rápidos en este tipo de situaciones, comenzaron a publicar algunas fuentes cercanas, que supuestamente habían visto a la pareja en el hospital. Estas fuentes, claro, no están confirmadas y no ofrecen detalles específicos sobre la razón de su visita. La información que proporcionan es vaga e imprecisa, lo que dificulta la comprensión de lo sucedido. La falta de detalles concretos y la ausencia de nombres o pruebas verificables hacen que estas fuentes cercanas sean poco fiables. Los primeros rumores, como suele pasar, fueron sobre lo peor. Se habló de posibles problemas de salud, de alguna enfermedad que requería atención médica. Esto, por supuesto, generó muchísima preocupación entre los fans de ambos. Empezaron a circular mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación. La gente, preocupada por su bienestar, envió mensajes llenos de cariño y buenos deseos. Imaginen el impacto que tiene la especulación de una noticia como esta, en el ánimo de todos. La incertidumbre y la falta de información pueden generar ansiedad y preocupación, especialmente cuando se trata de la salud de alguien. Es fundamental, en estos casos, mantener la calma y evitar dejarse llevar por el pánico. Con el paso de las horas, y a medida que se recopilaba más información, surgieron otras teorías. Algunos sugirieron que la visita al hospital podría estar relacionada con alguna lesión sufrida durante el rodaje de algún proyecto, tal vez un accidente menor, o simplemente una revisión médica rutinaria. Esta hipótesis, aunque más tranquilizadora, también carece de confirmación. Los rodajes de series y películas pueden ser exigentes y a veces peligrosos, por lo que las lesiones son relativamente comunes. Una revisión médica rutinaria, por otro lado, es algo normal y no debería generar mayor preocupación. Otros, más maliciosos, comenzaron a especular sobre problemas de pareja, incluso llegaron a inventar que la visita al hospital era para otro tipo de asistencia, lo cual fue completamente descartado. Estas especulaciones, basadas en rumores y chismes infundados, son completamente irrespetuosas y dañinas. La vida personal de las personas debe ser respetada, y las especulaciones sobre temas sensibles como las relaciones o la salud son inaceptables. Es importante en estos casos evitar difundir información falsa o malintencionada. Como ya mencioné, la falta de información oficial es un terreno fértil para la especulación. Y es que sin datos concretos es fácil que la imaginación vuele y que se generen interpretaciones erróneas. Por eso es fundamental ser cautelosos y no dejarnos llevar por rumores o noticias no verificadas. En estos casos, lo mejor es esperar a que los propios protagonistas o sus representantes ofrezcan alguna declaración. La paciencia y la prudencia son claves para evitar la desinformación y la especulación. Pero, ¿qué podemos hacer mientras tanto?
Bueno, primero, mantener la calma. La preocupación es comprensible, pero la especulación y los rumores no ayudan en nada. La ansiedad y la preocupación pueden ser perjudiciales, y es fundamental mantener la calma y evitar dejarse llevar por el pánico. Segundo, estar atentos a las fuentes oficiales. Seguir las cuentas oficiales de Afra y Mert en las redes sociales, y esperar cualquier comunicado que puedan emitir. Las declaraciones oficiales, aunque a veces tardan en llegar, son la fuente de información más fiable. Tercero, evitar difundir información no verificada. En la era de la información, es fácil caer en la trampa de compartir noticias falsas o rumores. Si no estamos seguros de la veracidad de una información, lo mejor es no compartirla. La responsabilidad en el uso de las redes sociales es fundamental para evitar la desinformación. Ahora bien, ¿qué es lo que realmente pudo haber pasado? Basándonos en la información disponible y en el comportamiento de otras celebridades en situaciones similares, podríamos plantear algunas hipótesis. Es importante recordar que estas son solo especulaciones, y la verdad solo la saben Afra, Mert y quienes los acompañaron. La primera es, como ya dijimos, que se trate de un problema de salud. Podría ser una enfermedad menor, una lesión o una revisión médica. En este caso, lo más probable es que, si no es algo grave, la pareja prefiera mantener la privacidad y no hacer declaraciones. La decisión de mantener un problema de salud en privado es comprensible y respetable. La privacidad es un derecho fundamental, y cada persona tiene derecho a decidir qué información comparte sobre su salud. La segunda hipótesis, y quizás la más probable, es que la visita al hospital esté relacionada con algún tema familiar o de algún amigo. Quizás fueron a acompañar a algún familiar enfermo, o a brindar apoyo a alguien cercano. Esta es una situación común entre las celebridades, quienes a menudo prefieren mantener estos temas en privado. La solidaridad y el apoyo a los seres queridos son valores importantes, y es comprensible que la pareja prefiera mantener esta situación en privado. Una tercera posibilidad es que se trate de una simple visita rutinaria, un chequeo médico, algo que en ocasiones no se publica. Los chequeos médicos son importantes para mantener la salud, y es normal que las celebridades se realicen revisiones periódicas. No es necesario que este tipo de visitas se hagan públicas, y la pareja tiene derecho a mantener su privacidad. Es importante recordar que cada persona tiene derecho a su privacidad, incluso las celebridades. Y que, por mucho que nos guste saber sobre la vida de nuestros ídolos, debemos respetar su decisión de mantener ciertos aspectos en privado. El respeto a la privacidad es fundamental en cualquier situación, y debemos ser conscientes de que las celebridades también tienen derecho a su vida personal. En resumen, la situación es la siguiente: Afra Saraholu y Mert Demir fueron vistos en un hospital, lo que generó mucha curiosidad y especulación. No hay información oficial sobre el motivo de su visita, por lo que todo lo que se dice en este momento son rumores. Es importante ser cautelosos con la información que consumimos y evitar difundir noticias no verificadas. Lo mejor es esperar a que los propios protagonistas o sus representantes ofrezcan alguna declaración, y mientras tanto, mantener la calma y enviarles nuestros mejores deseos. La paciencia y la prudencia son las mejores armas para afrontar este tipo de situaciones. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta revisión de los hechos y que les haya resultado interesante. Sabemos que la curiosidad es mucha, y a todos nos encanta estar al tanto de lo que ocurre con nuestras estrellas favoritas. Pero por sobre todas las cosas, debemos ser respetuosos con su privacidad y evitar la difusión de rumores. La responsabilidad en el uso de la información es clave para evitar la desinformación y la especulación. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Gracias por su apoyo y por estar siempre aquí. Si les gustó, no olviden dejar su like, compartir el vídeo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Y no duden en dejar sus comentarios abajo, me encantaría saber qué opinan sobre esta situación y qué creen que realmente pudo haber pasado. La participación de la comunidad es fundamental para crear un ambiente de respeto y debate constructivo. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Y recuerden, la información es poder, pero la responsabilidad es aún más importante.